Muy buen día, ministro. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a dialogar sobre los bonos y las ayudas sociales que tiene el gobierno para los ecuatorianos. Ministro, la primera consulta. Este es un gobierno que se lo conoce internacionalmente como de derecha o conservador. Y regularmente pues se asocia esto con ser economicista, no estar muy apegado al tema social. Pero esto, ¿usted qué ha hecho con este, digamos, estigma tradicional que tienen la derecha, los conservadores, ministro Bernal? Bueno, muchas gracias, Jan. A ver, hay que entender claramente que si bien eso puede ser un tema perceptivo por parte de un sector político e inclusive de opinión del Ecuador, en lo pragmático habrá que entender que la política social para el presidente Lazo, demostrado de manera tangible, es la prioridad y es lo transversal dentro del proceso. Usted nos recordará a un presidente al frente de un proyecto como la desnutrición crónica infantil, presidiendo propiamente el presidente de la República, transversalizando esta política pública para disminuir la desnutrición crónica infantil en el Ecuador, el propio presidente de la República, exigiendo y disponiendo a las carteras de Estado, incluyendo el Ministerio de Economía y Finanzas, la participación activa y todo el esfuerzo necesario para que esta lacerante situación que vive el Ecuador sea disminuida como parte de la política del Estado. Usted no ha visto un presidente hablando, pronunciándose y activándose con respecto a un tema tan olvidado como la adopción en el Ecuador. El presidente participó en Ambato hace aproximadamente un mes y medio, en la primera adopción en 8 meses, como un tiempo récord, un proceso adoptivo que lo entregamos en nuestra administración. El presidente y la primera dama han manejado este tema relacionado con los sectores vulnerables como prioritario. Le doy un tercer elemento, la disposición de no disminuir un solo dólar de la cartera de Estado con respecto a la política social. Se mantiene en 1.635 millones de dólares que permite dar una cobertura a al menos 2 millones de núcleos familiares en el país con alguna ayuda social. Dentro del bono de desarrollo humano, en este marco de actualización, en el suma y resta quedamos con 78,000 nuevos beneficiarios de bonos de desarrollo humano en la actualización realizada en el quimestre comprendido entre diciembre y abril de este año, que realizamos de manera pública para que esté la gente que de verdad necesita y salga la gente que no necesita. Ahí le he dado un poco de ejemplos de cómo para nosotros la política social es trascendental y fundamental, y no liderada por el ministro, liderada por el propio presidente de la República. Entonces, ¿es una derecha de mano abierta o cómo le ve usted? Yo no interpretaría un gobierno de derecha, yo creo que interpretaría un gobierno liberal con concepto social, un gobierno que tiene una concepción social muy amplia, que es indudable que mi objetivo al final del día, Jan, y créame, quisiera futuro poder a usted informarle cuántos números de familias han disminuido la obtención del bono, porque ese es el objetivo, la generación de empleo, pero también debo mencionarle que estamos en una época post-pandémica y post mala práctica política que obliga a seguir manteniendo el abrazo social. Justamente en esa línea de la mala práctica política, usted tal vez en su paso por el ministerio ha visto que hay una práctica mala política del anterior gobierno, así, ¿en qué? Totalmente. ¿En qué puntos? Mire, yo he encontrado en el ministerio, déjenme hacer una remembranza muy rápida, pero para comprender a dónde vamos. El ministerio tiene 2 grandes pilares. Las transferencias monetarias, que son la entrega de bonos, es casi el 1.200 millones de dólares para 1.433.000 núcleos familiares. Y por otro lado, tiene una inversión de 335 millones de dólares para la protección social, es decir, acciones y actividades, modalidades en adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, etc. En esos 2 grandes pilares, en el uno, la vulnerabilidad de los bonos para la suplantación de identidades, etcétera, como lo que ha venido pasando, por ejemplo, en Santa Elena, que está instruido por la Fiscalía General del Estado, hace y nos obliga a que implementemos el denominado pago seguro, que lo estaremos lanzando en los próximos días,
en donde la totalidad de los beneficiarios cuenten con el sistema financiero ecuatoriano que es más seguro. Cualquiera sea esto, economía popular y solidaria, mutualistas, banca, lo que sea, es inclusión financiera. Hoy apenas... Entonces, antes que se robaban la plata, ministro. Mire, lamentablemente en Santa Elena, por ejemplo, hubo una banda que fue tomada presa y que está con la fiscalía dentro de un proceso judicial en que suplantaba las identidades de los beneficiarios de los bonos. Gente que a veces no inscribe un proceso mortuorio para seguir cobrando un bono. Realidades lacerantes dentro del proceso. Cuando usted tiene una cuenta dentro del sistema financiero, va a mejorar este proceso. Pero vamos a lo grave. Aquí sí quiero ponerle lo crítico. Mire, nosotros tenemos en el otro lado un tema que es realmente de preocupación y que lo estamos ya asumiendo y hemos arrancado con un proceso de mejora. Usted tiene la oportunidad de prestar servicios sociales bajo dos modalidades. La una, ¿no?, a través de la propia administración del ministerio, es decir, con nuestros propios técnicos, con nuestros propios psicólogos, trabajadores sociales, educadores, etcétera, en nuestra propia infraestructura. Pero también lo puede hacer a través de cooperantes. ¿Quiénes son? Son gobiernos autónomos descentralizados o fundaciones privadas sin fines de lucro que nos ayudan a ampliar el sistema de cobertura. El modelo está bien. Es decir, si usted hoy tiene capacidad como ministerio, solo para ejemplarizar, de atender a 70 niños, ¿no? Si viene un cooperante y dice, yo le aporto el 30%, yo pongo el 70%, probablemente ampliamos a 100. Ese es el objetivo. Pero ¿sabe qué, mi querido Jean? Yo he preguntado si es que ha habido algún tipo de descuentos, algún tipo de seguimiento electrónico, tecnológico, a que efectivamente se atiendan a 100 niños. Y la precariedad de la forma de la información es impresionante, o fue impresionante, en donde le informan en Excel o a mano, en pleno siglo XXI, en pleno año 2021, cuando usted tiene tecnología como esta, por ejemplo, en la cual puede georreferenciar y encuentra en la tienda de la esquina. Lo que hemos hecho es ahora tomar una decisión. Nosotros invertimos 234 millones de dólares en los cooperantes, en más de 2017 convenios, 2.167 convenios aproximadamente, para dar una cobertura a casi 460,000 beneficiarios en el país, pero debo garantizar que esa plata sea bien utilizada. Usted me preguntará, entonces, ¿que hubo un mal uso? Yo no lo sé. ¿Pero no puso denuncia en fiscalía, ministro? no. A ver, espéreme un minuto, Jan, porque esto tiene que ser muy delicado en el tema de la apreciación que yo voy a dar sobre este tema. Mire, yo he verificado una precariedad en el sistema de control, lo que pudo haber generado una situación delicada para el sector público. Pero yo no tengo pues una verificación, una cuantificación, pero lo que sí he hecho es decir, a ver, hoy no puede seguir subsistiendo así. Y que hemos implementado algo que lancé a los medios de comunicación, un sistema biométrico y un sistema dactilar para que el usuario y el beneficiario, en este momento las fundaciones que reciben plata del Estado, tengan la obligación diaria de poder remitir la información biométrica del beneficiario, sea niño, adulto mayor, pero también de sus educadoras, de sus técnicos que deben estar trabajando. Y mediante una computadora verificamos cuántos asistieron, cuántos no. Y ¿sabe qué? Adicionalmente, el sistema implementado, trabajado en nuestra administración por técnicos internos que conocen la realidad, creando una aplicación muy significativa que lo presenté en medios de comunicación hace 15 días como un proceso de pilotaje. Pero ministro, ¿la fiscalía debería intervenir en esto ya? ¿Usted cree? Yo no sé si es un tema de fiscalía, le digo con sinceridad, Jean, porque es un tema de lo que le estoy mencionando, una precariedad en el sistema de control de hace más de 15 años. Y lo que nosotros hemos venido es a garantizar mediante la implementación de tecnología de punta para poder garantizar, por ejemplo, ¿no?, que el sistema biométrico le calcule inclusive la georreferenciación, que tiene que estar en el CDI, en el Centro de Desarrollo Infantil, en la zona, en Jipijapa, en la calle tal, en la transversal tal, en el día tal. Esto, la tecnología hoy nos permite. Lo que yo me pregunto es por qué esto no lo hicimos durante tantos años.
Es la Perfecto. preocupación que he tenido y que lo vengo haciendo. Y solamente, si me permite, detallo Sí. un tema final sobre este asunto. Mire, este programa está presentado ya dentro de un plan piloto que concluyó, ha generado evidencias, mejoras, y ahora viene todo un proceso de masificación y por lo tanto en el mes de septiembre todas las fundaciones del país que están trabajando con el MIES van a generar esa garantía de que si yo estoy pagando para atender a 100 niños, 100 adultos mayores, 100 personas con discapacidad, efectivamente sean las 100 a las que se dé la atención necesaria. Perfecto. Usted dio una cifra muy interesante, 1.600 millones de dólares invertidos para ayudar a 2 millones de personas en el Ecuador. Ahora, perfecto, ahora, exacto, 2.635, pero eso, hay críticas, es decir, hay avances, pero hay críticas. ¿Qué les dice usted a estas personas que hablan acerca de populismo, de que, claro, es el regalar dinero, de que para qué sirven los 50 dólares mensuales, eso no ayuda en nada a una madre, por ejemplo, en el tema del bono de los 1.000 días? ¿Cómo usted les explica técnicamente, ministro, de que este gasto es necesario? A ver, yo le había mencionado que conceptualmente, y mi aspiración es que al final del gobierno nosotros podamos informarle al país la cantidad de personas que han disminuido dentro del bono. Porque en términos conceptuales eso es lo aspiracional, pues. Porque nosotros por eso hemos manifestado que la mejor política pública se llama empleo, porque aquella disminuye grandes males de manera concomitante, empezando por inseguridad, migración, trabajo infantil, desnutrición crónica infantil. Pero hoy por hoy, luego de un proceso pandémico que lo vivió el mundo, luego de 14 años de mala práctica política, y lo digo con mucha fuerza, con temas como los que analicé en la antesala de esta pregunta, realmente requiere que el abrazo social del gobierno nacional continúe, que esa protección social se la siga dando porque tenemos el incremento de pobreza y pobreza extrema motivado por todos estos elementos que le he mencionado. Claro, nuestro sistema aspiracional está en que eso de ahí disminuya y generemos mejora, pero ¿qué es lo que hemos hecho? Y le voy a responder en doble vía. La primera, nosotros a los beneficiarios del bono les hemos estado ayudando también para los créditos de desarrollo humano, que no los implementamos nosotros, viene de atrás, correcto, pero ¿qué hemos hecho en la mejora? Primero, una capacitación exhaustiva para que el crédito vaya efectivamente a cumplir un objetivo, no a la fiesta de 15 años del beneficiario, de la hija, sino o a la compra de un televisor de alta gama. Lo que necesitamos hacer es que se vaya ese dinero para la generación de emprendimientos. Hasta ahí, misión cumplida, que también lo venían haciendo, no lo niego, pero en cierta forma lo que hemos hecho nosotros es capacitar para que sea más eficiente y aumentar la porcentualidad de la eficiencia del crédito como tal. Segundo, cuando yo fui gobernador, mi querido Jean, fui a entregar unos cursos de capacitación agrícola con el Ministerio de Agricultura ya en la provincia de La Suay, en la ciudad de Cuenca. Y una señora lideresa de Victoria del Porteta me dijo, gobernador, no me enseñe a hacer lo que ya sé, pues. Ayúdeme a comercializar porque se me pudre la papa, se me muere la manzana bajo el árbol. Ahí entendí que la política pública tiene que redireccionarse. ¿Y sabe qué hacemos hoy? Ferias del encuentro y ciudades inclusivas, son fiestas de los sectores vulnerables, que una de las primeras que lanzamos fue en Guayaquil, en el sur de Guayaquil, en donde una de nuestras emprendedoras, producto de ese crédito de desarrollo humano, me decía, ministro, vendí todo, vendí absolutamente todo. Otros me decían, debía haber traído más porque fue una alegría, porque ahí interactúan parientes, familiares de las personas con discapacidad, de adultos mayores. ¿Qué es lo que hemos hecho? Ferias del encuentro que para este nuevo año proyectamos 492, hicimos 323 en el primer año de gobierno, y esto dinamiza esa microeconomía y estamos contribuyendo para que aquellas personas emerjan. Otra de las evidencias que está en un video de las redes sociales nuestras, una señora manifestando, contraté a un funcionario, a una persona, o sea, no solamente que mejoran su calidad de vida, sino hasta generan una pequeña fuente de empleo contribuyendo a la gran economía nacional. Eso es lo que hemos hecho nosotros y debo mencionar el bono de 1.000 días imperativo desde la perspectiva de luchar contra la desnutrición crónica infantil. Un bono que además tiene una particularidad, ya
vamos a entregar $60 por madre gestante y madre de niños de 0 a 45 días. Pero esta entrega de $60 no será de la misma forma que se entrega los bonos adicionales que analizamos con usted. Se va a entregar $50 de manera recurrente durante 2 años, 9 meses aproximadamente, que dura los 1000 días. ¿Por qué le llamamos, perdón, 1000 días? Porque da cobertura a los 270 días de gestación de la madre y 730 días de vida del niño. En esa periodicidad son 2 años, 9 meses. Pero se entrega $50 mes a mes de manera recurrente, permanente y obligada para el Estado. Pero los $10 adicionales se entrega en 3 hitos. Una vez que concluyen los 9 meses de gestación, se entrega reunido $90. Pero siempre y cuando la madre haya hecho por lo menos haya logrado un número de 6 chequeos prenatales, que es fundamental. ¿Cómo están cruzando? Sí, lo leí, ministro. ¿Cómo están cruzando ustedes los datos? Es decir, la comprobación de que esa madre en verdad está acudiendo al médico. A través de la Secretaría Técnica para la Disminución de la Desnutrición Crónica Infantil, que es la articuladora de la información de los 6 instituciones gubernamentales que formamos parte de esta Secretaría. Es decir, el Ministerio de Salud Pública remite la información a la Secretaría y a nosotros nos obliga al pago de los $90 acumulados siempre que la madre haya cumplido estos 6 chequeos. En el primer año de la vida del niño, lo propio, al menos 6 chequeos, vacunas, etcétera, de los niños, y en el segundo año al menos 4 chequeos en los cuales se pagaría 120 y 120 acumulado. Esto es una evidencia en el vecino país de Perú que tuvo efectividad. Perú por el año 2005-2010 vivió una realidad similar a la nuestra, también ubicándose en niveles altos de desnutrición crónica infantil. Nosotros tenemos ya 30% en el promedio de desnutrición crónica infantil de niños de 0 a 5 años, solo más abajo de Guatemala, que tiene 43%, pero por encima de Haití, por encima de Venezuela, la media de América Latina es 9%. Entonces, imagínese usted el nivel de gravedad que es lo relacionado con el... Ahora, de este porcentaje que usted, solamente 3 consultas adicionales, ministro, de este porcentaje que usted menciona, ¿este bono interviene en qué parte de ese porcentaje? Porque no todo es de la gente, digamos, que está empobrecida, en pobreza o extrema pobreza. A ver, hemos parametrizado con algunas prelaciones, Jan, para identificar para este año 2022 a 37.506 madres gestantes y madres de niños de 0 a 45 años, que serán las que den una cobertura con un gasto aproximado o una inversión, perdón, aproximada de $12.500.000 en este año. Pero esa cifra es de un total. ¿El total cuál es, ministro? Ya, el total es 85.000 núcleos familiares, que es nuestro público, nuestra población objetiva en el periodo de gobierno del encuentro. Ahora, ¿cómo los hemos identificado? Primero, de las parroquias que están priorizadas, en donde mayor porcentaje se acentúa la desnutrición crónica infantil. Usted tiene provincias como, por ejemplo, Chimborazo, que son de las más altas, 34%. Y dentro de ella tiene cantones como Guamote, que tiene el 52% de nutrición crónica infantil. Entonces, esa es la primera priorización. Luego, hemos priorizado a madres gestantes rurales. Y si usted puede continuar la prelación que nosotros hemos puesto, es madre gestante rural adolescente. En ese orden de prelación se ha ido construyendo esta base de datos a través de la información del registro social, del MIES y de la Secretaría Técnica, y se han identificado las primeras 37.506 de este año, empezando en el mes de julio con la entrega y colocación de los recursos en ventanilla a 21.200, que es el arranque de este mes, y paulatinamente hasta llegar a tener las 37.506 en este año como un objetivo en el gobierno. Es decir, ya esta semana, es decir, el lunes ya empezaron, ya se hicieron las primeras entregas de dinero. ¿Cómo está eso, ministro? ¿Cuál es el reporte? Mire, el señor presidente, en honor al Día del Niño, suscribió el decreto ejecutivo que ya norma la entrega, y nosotros de manera inmediata, obviamente, previo habíamos identificado el número de madres, está claramente ya,
nosotros tenemos que realizar una contactabilidad, es decir, a través del call center del MIES, anunciarle a cada beneficiaria a través de las zonales, distritales y empezar el proceso de validación. El 1 de julio está en cuenta como habíamos definido, en ventanilla, perdón. El 1 de julio, entonces, con este proceso de evaluación. Perfecto. Ahora, hay un déficit de cualquier forma, ¿cierto, ministro? Entonces, ¿cuál es su compromiso para alcanzar a más madres? Es decir, ustedes ya tienen identificada esta primera parte, pero digamos, Sí, las necesidades son tan duras en el Ecuador, ministro, que probablemente va a haber madres que le van a decir, oiga, yo también necesito eso. sí, 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 sin duda, siempre vamos a necesitar ampliar la cobertura. Esto no está escrito en piedra, los números que le he mencionado, habrá que ver cómo la economía se dinamiza y podemos abarcar mayor cantidad de gente. Pero sin perjuicio de ello, le debo mencionar, Jan, que más allá de que es imperativo el tema de del bono nutricional como una evidencia en uno de los países vecinos, como le había mencionado, no es menos cierto que la desnutrición crónica infantil pasa por otros elementos adicionales, chequeos prenatales, posparto, también pasa por una buen acompañamiento familiar, enseñanzas y talleres para la manipulación adecuada de alimentos, para un buen aseo familiar, es decir, y también el consumo de agua potable. Para eso el presidente ha destinado $1.000 millones al Banco del Estado para que éste canalice créditos en los sectores priorizados para la infraestructura sanitaria de alcantarillado y agua potable. Como ve, se intenta cerrar un círculo que permita dar cumplimiento a este primer objetivo, que es disminuir 6 puntos porcentuales de la desnutrición crónica infantil en el Ecuador en nuestro periodo de gobierno. Lo que hacemos nosotros, ya para complementar la pregunta suya, es que en el proceso de acompañamiento familiar vamos trabajando con las madres para que también, si bien puede no ser beneficiaria del bono de 1.000 días, pero sí es beneficiaria del programa CNH, en donde llegamos a 203.000 madres gestantes y madres de niños en el programa Creciendo con Nuestros Hijos. Y ahí generamos las otras adicionalidades que le mencioné, que contribuyen a la desnutrición crónica infantil. O en el caso de CDIs, en donde damos atención a 83.000 niños y niñas de 0 a 3 años en los centros de desarrollo infantil, en donde también se les entrega 4 ingestas de las 5 más importantes del día, que son formas también de ampliar el espectro y dar una contribución a 300.000 niños más. Perfecto, entonces no hay un registro de madres, sino que ustedes ya identificaron. Ya está identificado, sí, 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 son identificadas con la parametrización que le había mencionado y en esta primera instancia de cobertura al 100%. Obviamente que puede variar la demografía de los próximos años, que podría ser que variemos también las porcentualidades. La última consulta, ministro. ¿Por qué no se conoce tan ampliamente esto, ministro? ¿O es una percepción igual y usted en sus recorridos ve otra cosa? Bueno, los medios de comunicación creo que pueden aportarnos para que también esto se magnifique, se masifique. Creo que yo le agradezco a usted que su medio de comunicación, su tiempo también para conocer temas de política social. Creo que ha habido una reflexión interna hecha por el propio presidente con respecto al tema comunicacional en el propio discurso de informe del 24 de mayo pasado, en el cual lo que usted acaba de decir puede ser en este segundo año redireccionado, informado adecuadamente, como para que la sociedad conozca el esfuerzo en términos de política social y otro tipo de políticas que lleva adelante el gobierno nacional que van por el beneficio de la sociedad. Es que son $1.600 millones, ministro. Así es una cantidad enorme. ¿Es superior que otros periodos? Yo creo, por supuesto que la nuestra, claro, porque usted tiene que comprender que hubo restricciones presupuestarias, inclusive en el arranque de la Proforma 2020-22, pero una de las disposiciones irrestrictas del presidente, anunciada en uno de sus martes, cuando hacía una entrevista con varios periodistas, decía, he dispuesto que la política social sea prioritaria y por lo tanto, lejos de disminuirse, es incrementado. Le acababa de mencionar que 78.000 nuevos núcleos familiares forman parte ahora del bono de desarrollo humano, motivado por esta realidad lacerante de crecimiento de la pobreza y pobreza extrema post pandemia y mala práctica política, pero que a futuro aspiramos contarle a lo inverso, ¿no? Es decir,
cuánta gente ha ingresado a laborar, a trabajar y cuántos bonos hemos ¿Cuánto en dinero es eso, ministro, con anteriores gobiernos? Perdón. ¿Cuánto es, en comparación con otros gobiernos, cuánto está invirtiendo? ¿Cuánto adicional? No le podría dar una porcentualidad y créame que me comprometo a hacerlo por interno porque no me quiero equivocar. Perfecto. No he hecho una valoración porcentual ni absoluta, pero voy a hacer. Sí, perfecto. Sería muy importante. Muchísimas gracias, ministro, por su tiempo y espero pues que no tenga tanto problema con el tema de que la gente, las madres reclamen también, otras madres reclamen este bono. Son los costos de la administración pública. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo, ya, gracias. Está muy bien.